Hermanos y hermanas, que el Señor añada muchas bendiciones a sus vidas en este día muy importante para el Ecuador, cuando estamos decidiendo el futuro de la patria, y que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros para decidir lo mejor, porque el futuro depende de lo que hoy día nosotros vamos a decidir. Espero que el Señor les haya bendecido abundantemente en esta semana y que el Señor haya guardado y cuidado de sus vidas. Y siempre estamos pidiendo a Dios que guarde la vida de sus hijos y de sus hijas, porque sabemos que el Señor es bueno y misericordioso, y a pesar de toda circunstancia, Él quiere siempre tomarnos de la mano para que sigamos adelante, para que seamos fortalecidos, y siempre con su gracia y con su amor está obrando a favor de cada uno de nosotros. Vamos a leer una porción de Lucas 24, del 13 al 35. Hoy tenemos la lectura de los caminantes a Emaús, y el tema de esta mañana es de la desilusión al gozo. Y la palabra del Señor nos dice en Lucas 24, desde el 13 en adelante: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es la palabra del Señor para el pueblo del Señor. Que el Señor bendiga esta palabra en sus vidas. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, a esta hora queremos agradecerte por tu palabra, Señor Dios, que siempre es de enseñanza para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es poder de Dios y porque tu palabra es lámpara en nuestro caminar y en nuestra vida. Gracias, Papito Santo, porque tú has querido que esta palabra la tengamos nosotros y podamos leerla con libertad. Y ahora queremos proclamar tu nombre y darte gracias, porque eres bueno, porque siempre estás preocupado por toda la humanidad, para que te conozcan, para que crean.
para que sepan que tú venciste, Señor, a la muerte, para que ellos sepan que tú eres más que vencedor y que contigo nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Queremos clamarte en esta mañana, bendito Dios, por nuestras vidas. Queremos clamarte por la vida de todos aquellos que están enfermos, bendito Dios, en el lecho del dolor. Que tu gracia y tu amor sean sobre sus vidas, que apliques, bendito Dios, la sangre preciosa de Cristo, sangre de Cristo que tiene poder para sanar, para libertar, para levantar, y que tú, bendito Dios, seas levantando esas vidas y dándoles la victoria, Padre Santo. Sabemos que la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios y sabemos que nuestro Dios está en control. Padre misericordioso, oramos bendiciendo tu nombre glorioso y dándote a ti la gloria, la honra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Papito Santo, bendice, Señor, esta palabra y bendice nuestras vidas. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén, hermanos. Volviendo a nuestra lectura, eran días difíciles. Y esta fue una Pascua diferente a las demás y era una Pascua para recordar. Jesús había sido arrestado, maltratado, azotado y finalmente fue muerto en una cruz. Los discípulos y seguidores del Señor estaban atemorizados, escondidos, estaban dolidos, tal vez se sentían fracasados porque su maestro murió. Y ellos necesitaban tiempo para entender y para digerir cada palabra que Jesús les había hablado antes, porque en la frustración lo olvidaron todo. Y ahora estaban preocupados, con miedo, pero nuestro texto nos habla de dos hombres que iban caminando hacia Emaús en el ocaso. Y claro, algunos biblistas han sugerido que como estaba Emaús al oeste de Jerusalén, y ellos estaban caminando ya al atardecer, cuando estaba poniéndose el sol, es posible que con el brillo del sol ellos no podían distinguir al acompañante que después se unió con ellos. Dice que mientras avanzaban ellos en el camino, un desconocido se acercó y se juntó a ellos. Imagínense esta palabra que dice en Josué 1:5, el Señor: yo no te dejaré ni te desampararé. Y así es nuestro Dios. Nunca nos deja solos, nunca nos deja con las frustraciones, nunca nos deja con los problemas, nunca nos deja desilusionados. Y ahí estaba nuestro Padre Celestial para tratar con estas vidas. Ellos desilusionados por la experiencia vivida en Jerusalén, tal vez algo inexplicable para su corazón. No sabemos si eran seguidores directos de Jesús, pero se estaban alejando para olvidar lo sucedido, para archivar en su mente lo que fue Jesús, lo que enseñó y las vivencias de las que ellos participaron. Pero ahí está el amoroso Maestro. Ahí está nuestro Señor queriendo dar sentido a estas vidas. Es que la situación les parecía a estas dos personas que no tenía alguna explicación. Los sueños, las ilusiones que tenían tal vez se hicieron pedazos. Y ahí es cuando uno de ellos dice: nosotros, en el verso 22, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Imagínense, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Tenían todavía pensamientos carnales como que Jesús era un soldado que iba a ir a libertar a la nación de la opresión romana. Pero no era así. Dicen, y ahora es el tercer día que esto ha acontecido. Es un tema de conversación desalentador, triste, conversando y desahogando sus corazones. Y pensaban que el único que podía salvar a Israel ya murió. Vemos a estas dos personas con su frustración, sin esperanzas, y dicen, además de todo esto, o sea, además de todo lo que sucedió, ya han pasado 3 días. Palabras de duda, palabras de tristeza, porque en el tercer día no pasó nada.
Pero tenían ellos una información que recibieron, pero tal vez no discernieron en su mente. No la tomaron en cuenta ni la valoraron. En Lucas 24, 22 dice la palabra: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Palabras claras y precisas. Y debemos pensar que en el contexto androcéntrico machista en que ellos vivían, porque así era su cultura, las palabras de las mujeres no tenían validez alguna, porque no las tomaron en cuenta. Dicen que además de eso, algunos de ellos fueron al sepulcro para comprobar y encontraron la tumba vacía. Y habían evidencias, pero que no les hicieron cambiar de parecer. Estos hombres, imagínense, a más de desesperanzados, eran incrédulos. Pero Jesús, recuerden que en más de una oportunidad les declaró que era necesario que Cristo muriese, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero es como que ellos se olvidaron también las palabras del Señor, o en su momento no tomaron ni en cuenta. Y en este momento ellos, en vez de proclamar la resurrección, seguían proclamando muerte. Estaban proclamando dudas, incredulidad. Miren hasta dónde van las cosas. Fue necesario que Jesús mismo vaya hacia ellos, se presente ante ellos, hable con ellos para echar fuera de su mente las tinieblas de la ceguera espiritual y recobren el verdadero sentido de la vida. Él tuvo que recordarles la palabra de Dios para que entiendan lo que les quería decir. Muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Salimos afuera a declarar pobreza, declaramos derrota, declaramos enfermedad y declaramos tantas cosas negativas para nuestra vida. Y nos quejamos porque no prosperamos, nos quejamos porque estamos mal. Debemos pensar que cada palabra que pronuncie un cristiano tiene poder. Por eso hay que pensar bien lo que hablamos. El pastor Andrés González, él dice: declaramos enfermedad todo el tiempo y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Declaramos derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos por qué no tenemos victoria. Declaramos debilidad, luego nos quejamos por qué no tenemos fortaleza. Él dice: debemos hablar fortaleza y la fortaleza vendrá. Debemos hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos hablar salud y la salud vendrá. Si declaramos bendición, prosperidad, la prosperidad vendrá. Si declaramos vida, la muerte huye. Dios creó todo con poder, declarándolo con su boca, y nosotros cosechamos el fruto de nuestros labios, y toda palabra nuestra tiene poder. Tenemos que pronunciar con nuestra boca las palabras que el Señor pronunció. Lo que hablamos de entre nosotros, ¿nos desalienta o nos desalienta? Y a veces, por lo general, no hablamos cosas positivas, sino cosas negativas. Y recuerde lo que dice Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que habla demasiado y habla cosas malas, pues va a cosechar cosas malas. Entonces cada uno cosecha lo que siembra. La Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, hermanos. Declare bendición, nunca declare derrota, porque vendrá la derrota, pues. Usted debe cambiar su mundo cambiando sus palabras, y la palabra de Dios es la que lo cambia todo. Y seguimos con nuestra lectura. Dice Lucas 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oh insensatos, esta palabra, mire, acudiendo al diccionario de Google, dice: insensato es una persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Entonces un insensato es alguien imprudente, inmaduro. Y Jesús les dice insensatos por no asimilar las promesas que Dios había hecho por medio de los profetas. Les enseñaron cuánto tiempo, pero ellos no entendieron. Los seres humanos somos así. En realidad, muchas veces tardos para creer, tenemos muchas dudas, medio incrédulos, no nos gusta confiar y a veces no queremos entregarnos a la voluntad de Dios. Muchos no vienen a los pies de Cristo porque no creen, porque quieren ver para creer, quieren confirmar y después para abrir su corazón a Dios. Dios, para bendecirles todos los días con su pan en su mesa, con el trabajo, con la salud, Él no está poniéndoles condiciones, pero a Dios queremos condicionarle siempre. O sea, para creerte, Dios, primero confírmame haciéndome un milagro o confírmame de alguna otra manera para que yo pueda ver. Pero no es así, hermanos y hermanas. No debemos tentar a nuestro Dios y debemos tener nosotros mucho cuidado. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso la incredulidad está entre todos estos pecados que van a llevar a mucha gente al infierno, porque muchos ahora están pasando a la presencia del Señor sin conocer de Dios y nunca tuvieron la oportunidad de reconciliarse con Dios. Tal vez se golpearon el pecho muchas veces, por mi culpa, pero jamás pidieron perdón a Dios por sus pecados, nunca se arrepintieron de la vida que han estado llevando y han ido a presentarse ante Dios tal como estaban, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso tengamos mucho cuidado con la incredulidad, porque es un pecado grave. Por eso es necesario creer para recibir la bendición de Dios. Y usted crea, y no espere a que se le diga 1000 veces que crea en Dios, en Él primero. Sí, en Él crea, porque Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y si usted se va a la presencia del Señor y no ha creído en Dios de verdad, no le ha abierto su corazón, no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ha muerto en sus pecados. Por eso es necesario creer. Cuando usted está orando a Dios, tiene que creer lo que está pidiendo y el Señor lo hará. Como dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Dice nuestra lectura en el verso 32, Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Miren, cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, nuestros corazones comienzan a arder. La vida empieza a ser diferente. Se enciende el fuego del Espíritu Santo. Y estos hombres declaran que cuando escuchaban hablar a Jesús, imagínense, sus corazones quemaban. Sus ojos fueron abiertos a la palabra de Dios porque el Espíritu Santo comenzó a actuar en sus vidas. Y ellos abrieron su entendimiento y después se llenaron de gozo su corazón cuando reconocieron al Maestro, y ahí ya no tenían dudas acerca de la resurrección. Así que, ¿qué hicieron estos hombres? Regresaron corriendo de inmediato a Jerusalén para reunirse con los discípulos y contarles esta experiencia que habían tenido. Pero ya encontraron a los discípulos alegres, contentos, porque dijeron: Él ha resucitado. Hermanos y hermanas,
nosotros también por los afanes de la vida, a veces perdemos de vista el reino espiritual. ¿Por qué más nos preocupamos de las cosas materiales, de las cosas perecederas de esta vida? Nos preocupamos más de los asuntos personales nuestros que tenemos que resolver y ponemos a un lado las cosas celestiales, ponemos a un lado las cosas de Dios, ponemos a un lado su palabra, que es la que nos da fuerzas, nos da esperanza para seguir adelante. Debemos reconocer ahora que esta generación del año 2021, esta generación que está viviendo en medio de la pandemia, no es diferente a estos hombres que tuvieron dudas y que estaban alejándose de Jerusalén para ir a una ciudad diferente. Viendo lo que pasa en el mundo, ahora la gente se ha puesto a dudar de Dios. Vemos un mundo envuelto en la incredulidad, hundidos en el lodo de la lástima, pero debemos darnos cuenta que todavía estamos bajo la sombra de la cruz de Jesucristo. Tenemos que levantar nuestros ojos al Señor y buscar la luz de su rostro. Todo esto que estamos ahora viviendo en nuestro mundo, algún momento terminará. Todo pasará, pero no dejemos de creer en Dios, no dejemos de soñar en nuestro Dios, no dejemos de confiar en nuestro Padre eterno. El problema es que por alguna cosa simple que pasa en nuestra vida, por alguna desilusión que hemos tenido o porque el negocio quebró o qué sé yo, dejamos de soñar, dejamos de confiar y empezamos a irnos por el camino de Emaús. Empezamos a huir de la presencia del Señor sin visión, sin esperanza y no nos damos cuenta que Jesús siempre está caminando a nuestro lado para hacernos volver al camino, la verdad y la vida. Por eso hay que salir de la desesperanza, de la desilusión, porque el Señor todavía tiene maravillas para revelarnos, Él tiene bendiciones para nosotros y a veces nosotros nos negamos a recibir esas bendiciones de Dios. Tenemos que caminar con Jesús, tenemos que caminar a la luz de su palabra. Por eso créale a la palabra del Señor, créale a las promesas del Señor. Hoy debemos anhelar quedarnos a los pies de nuestro Maestro. Hoy debemos anhelar seguir buscando la luz de su rostro. Hoy tenemos que aprender a confiar y a esperar en el Señor y no tenemos por qué huir. El Señor nos dice: esforzaos todos los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón, dice el Salmo 31, 24. Y subráyele ahí en su Biblia, anótele ahí en su Biblia, porque dice el Señor: esforzaos, pongan de parte todos ustedes los que esperan en el Señor y tome aliento su corazón. Y sigamos adelante, hermanos, porque el amor de Dios es el que llena todo. El amor de Dios es el que transforma todo. Y este es el día para que nosotros veamos brillar al sol por encima de nuestras dudas, por encima de las sombras de incredulidad, por encima de las sombras de temores, y que levantemos hoy nuestros ojos al cielo para agradecer a aquel que es todo para nuestras vidas. Cristo prometió que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y un día va a volver por nosotros. Y yo le decía: aférrese a las promesas de Dios, pero ¿sabe qué? Tome en cuenta algo también. Dios tiene muchas promesas, pero usted tiene que fijarse que cada promesa tiene una condición que tenemos que cumplir. Apodérese de las promesas de Dios, pero también cumpla con las promesas, con las condiciones de nuestro Dios. Hay promesas, cumpla usted con las condiciones y va a recibir doble bendición de parte del Señor. Por eso, si hoy usted estaba yéndose por el camino de la duda, estaba queriendo caer en la incredulidad, en la desilusión, hoy el Señor le invita a volver a Jerusalén. El Señor le invita a volver a casa, a volver a donde está la unción,
a volver a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor quiere que vuelva a tener comunión con el Padre Celestial. Recuerde que siempre el Señor nos quiere dar vida y vida en abundancia. Así que acerquemos nuestro corazón a Dios. No importa la circunstancia que estemos pasando, la circunstancia que estemos viviendo, pero usted sepa que Dios nunca le va a desilusionar a usted. El Señor siempre cumple lo que promete y el Señor siempre está presto para abrir sus manos de bendición y para llenar siempre nuestra despensa. El Señor está dispuesto a solventar nuestra economía porque nuestro Dios es bueno. Dios va a bendecir su salud. Recuerde esto, si usted está sufriendo los efectos de la pandemia, Dios no le va a dejar ni le va a desamparar. Él dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor nunca deja abandonados a sus hijos y a sus hijas. Nuestro Padre es bueno, es hacedor de maravillas. Él es el Rey de toda la eternidad. Y sigamos confiando. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tus propios pensamientos. Que Dios nos bendiga y nos guarde, hermanos y hermanas. Y es una bendición poder estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.